Queremos graficar la ecuación lineal 2x, y igual menos 1 utilizando la forma de intercepto dependiente de una línea, que es igual 1010 más b. Así que si tenemos la ecuación de la línea en esta forma, entonces b será el intercepto y m será la pendiente. Lo primero que necesitamos reconocer aquí es que tenemos que resolver esta ecuación para que la ecuación esté en forma de intercepto dependiente. Para aislar, lo primero que hacemos es restar 2x en ambos lados. Esto sería 0, por lo que tenemos y es igual a. Ahora, iremos adelante y ponemos el x término primero para que coincida con la forma de intercepto dependiente. Así tenemos 2x, 1. Y ahora si ayuda, podemos pensar en esto como 1 y entonces, para resolver esto, tendremos que dividir todo por menos 1. So menos 1 dividido por menos 1 sería 1. Un x y así aquí vamos a tener a más 2x. Y entonces menos 1 dividido por menos 1 x así menos más 1, tenemos más 1. Así que ahora podemos ver que b es igual a más 1 y m es igual a más 2. Entonces, si b es igual a más 1, eso nos dice que el intercepto y sería el punto. Y si m es igual a más 2, que es la pendiente, escribiremos la pendiente como 2, 1, que nos dice el cambio en y. Con los respetos del cambio de x, algunas veces se expresan como el aumento de la ejecución. Y de esta información podemos graficar la línea. Primera parcela el intercepto y, ¿cuál es el punto aquí? Y luego podemos determinar puntos adicionales usando la pendiente de 2, 1. Así que desde el intercepto subiremos 2 unidades y la derecha 1. Otra vez, subiremos 2 unidades porque el numerador es más 2, lo que nos dice el cambio en, y estamos moviendo una unidad correcta porque el denominador es más 1, que representa el cambio en x, y podemos hacer esto varias veces si queremos 2, derecho, 2, derecho. Aviso de cómo todos estos puntos caen en la misma línea. Así que la línea y igual 2x más 1 miraría algo así. De nuevo, al resolver esta ecuación para y ponerla en forma de intercepto dependiente, podemos identificar el intercepto de más 1 y la pendiente como más 2, 1. Así que fuimos 2 y 1 correcto. Vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video.